Ok, así que uno habla de cómo hacerlo y estamos hablando para la grabación de qué es la diferencia entre hermenéutica, exégesis y homilética. Es la primera sección, lección 1, estamos acabando de comenzar y estamos diciendo que hermenéutica habla de cómo entender el texto. La exégesis es la parte de práctica. Usted va ahora a plasmar en un papel lo que el texto verdaderamente dice. Uno le habla de cómo hacerlo, cómo encontrarlo, y otro habla de la parte de qué es verdaderamente lo que hice. Ahora, número 3 es la homilética. Y la homilética habla de cómo enseñarlo. ¿Estamos hasta aquí entendiendo lo que quiero decir? Así que uno habla de hermenéutica, cómo buscarlo, las reglas que me ayudan a entenderlo. La exégesis, el proceso de entender lo que el texto dice. Y la hermenéutica, cómo lo voy a enseñar para que otras personas entiendan lo que el texto dice. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Alguien sabe por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante? Es así. Usted quiere saber lo que Dios está diciéndonos, no lo que yo quiero decir. Hay muchas personas que se paran, y vamos a mirar esto durante la clase, a decir lo que quieren decir, y buscan un versículo bíblico que ampare lo que ellos dicen. Pero ¿es eso lo que Dios dijo? ¿Podemos pararnos detrás del púlpito o pararnos en una clase y decir, así dijo Dios? Para nuestra vida personal, ¿podemos saber que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos? ¿O es algo que yo quiero hacer y estoy buscando un versículo que me ampare para yo hacer lo que quiero? Así que es importante, es sumamente imprescindible entender lo que es hermenéutica. Así que vamos a comenzar a definir lo que es hermenéutica. Y la hermenéutica y la definición la encuentra en la página número 2 de la separata. Vamos a ir por aquí, yo literalmente voy a ir pasando con esto. Déjenme explicar lo que vamos a hacer. Cuando usted edifica un edificio, ¿qué usted hace primero? ¿La qué? La base, la fundación, ¿verdad que sí? Y la base y la fundación a veces es aburrida porque usted no ve el edificio levantando y usted se desespera y usted dice, pero ¿y cuándo voy a ver el edificio? Y llevan ya 3 meses y todavía el edificio, ni un bloque puesto, ni siquiera una pared levantada. Pero si no se pone esa fundación, esa base, la pared no se puede levantar. Hay que hacer el hoyo, hay que poner la varilla, hay que echar el concreto, hay que poner los tubos que van debajo del piso para poder poner el piso y poder levantar el edificio. Así estamos haciendo. Vamos a poner la base, la fundación. Es triste que los que no han podido llegar van a perder la base, entonces se les va a hacer difícil entender la aplicación, porque sin base es difícil entender, pero tenemos que empezar con la base. Así que eso es lo que estamos haciendo. Los primeros 2 días o 3 días vamos a poner base. Y los últimos 2 días vamos a nosotros hacer la parte que ustedes quieren hacer, la parte divertida de rompernos el coco para tratar de aplicar lo que aprendimos a lo que vamos a hacer, ¿ok? Y yo les voy a llevar el primer día cuando hagamos exégesis, vamos a explicarle cuál es el proceso para que usted vaya del texto a la base, a la idea central de lo que Dios está diciendo y cómo encontrar verdades dentro de este texto. Así que esta clase es práctica para cada uno de ustedes, especialmente si son maestros o van a predican o están enseñando a otra persona. Así que, ¿qué es lo que significa hermenéutica? Regresamos entonces ahora a la definición de hermenéutica. La palabra hermenéutica procede de un vocablo griego que significa hermeneu, y esto significa interpretar. Usted no se preocupe si usted no ha estudiado griego, yo pongo las bases para que ustedes las entiendan. Yo creo que es importante que ustedes entiendan cómo la Biblia fue escrita, y por eso es que yo utilizo a veces algunas palabras griegas, ¿ok? La palabra hermeneu significa interpretar. Kostenberger, y este señor es el señor Kostenberger, el autor de este libro que se llama Invitación a interpretar la Biblia, así se llama el libro. Kostenberger lo define
como el estudio de los principios metodológicos de interpretación, en particular la Biblia. Así que la hermenéutica trata de las reglas que utilizamos para poder entender el texto de la Biblia. Ahora, déjenme hacer una pregunta a ustedes. Si usted no estudió hermenéutica, ¿puede entender la Biblia? Obviamente que sí. Obviamente sí entendemos la Biblia. La entendemos porque la Biblia es la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que Dios dice, y vamos a mirarlo dentro de una de las bases para poder entender, que es la parte de la iluminación, y el Espíritu Santo nos ayuda. Usted puede tener hermenéutica y no tener la unción del Espíritu y completamente errar lo que Dios está diciéndonos. Tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. No podemos despreciar ni podemos desechar y pensar que los métodos humanos van por encima de la palabra y la obra de Dios. Eso es clave, eso es vital. Pero ¿por qué entonces lo estudiamos? ¿Por qué usted cree que estudiamos hermenéutica? Quizás me estoy adelantando un poco. Y es porque, como dijo mi esposo ahorita, queremos saber exactamente lo que Dios dice. Ya mismito vamos a llegar ahí. Vamos a seguir el texto. La hermenéutica nace en la mitología griega. ¿Saben? Ustedes recuerdan o quizás han escuchado que los griegos eran excelentes en crear mitos o historias en base a dioses. Si usted encuentra que estaba el dios Zeus, si usted encuentra que estaba el dios Apolo, si usted encuentra que estaba la diosa Diana, y cada uno de estos dioses tenía algo en particular. Estaba el dios de la fertilidad, y estaba la diosa de la fertilidad, y estaba el dios de la cosecha, y el dios de la lucha y de la batalla. ¿Y dónde usted ve eso en la Escritura? ¿Ve eso en la Escritura usted en algún lugar? ¿Ustedes creen que no está en la Escritura? En la Escritura habla de mitología. Recuerda, Pablo enseñaba en el contexto del Imperio Romano, y los romanos copiaron de los griegos la mitología. En Éfeso él estaba. ¿Y qué pasó cuando Demetrio peleó contra Pablo? Porque Pablo estaba predicando la palabra de Dios y estaba en Éfeso, y Éfeso era la gran guardiana de la diosa ¿quién? Diana. ¿Se acuerdan que fueron al aeropuerto y pidieron, grandes Diana de los Efesios? Eso viene de la mitología griega y romana. Y es importante porque esto nos ayuda a entender un poco más y a captar un poco más el contexto de lo que Dios está diciendo. Así que la palabra hermeneas establece la relación que existe entre el lenguaje y la lógica. Y esto viene, hermanos, de Sócrates. Dice, el dios Hermes, quien servía como un heraldo. La palabra heraldo quiere decir un predicador, un proclamador, una persona que se levantaba en el Antiguo Testamento, se levantaba y proclamaba lo que el rey decía, o decía las noticias importantes del día, o advertía, viene una guerra. Era un heraldo, una persona que está proclamando, diciendo algo, dando unas nuevas. Y esta persona, el heraldo, era un mensajero de los dioses. Y era conocido, el dios Hermes era conocido por el comercio, los viajes, los inventos y la elocuencia. Y Aristóteles, el gran filósofo griego, utiliza el término hermenéutica en su primer escrito, en su libro que se llama Perihermeneas, donde él establece una relación entre el lenguaje y la lógica. Así que yo quiero que entiendan que es algo que no está inventado del día de hoy, que no es algo moderno, que no es algo contemporáneo. La hermenéutica o el estudio de la lógica y la palabra y cómo interpretar lo que escribió el escritor viene de tiempos antiguos, viene de los tiempos de muchos años antes de Cristo. Ahora, la hermenéutica tiene una base bíblica. Vamos a mirar el libro de Nehemías. Ahora, si usted ve la separata, dice LXX. ¿Qué quiere decir LXX? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe lo que es LXX? Es un número romano, pero cuando yo hablo de la LXX, yo me refiero a la versión de los 70. La versión de los 70 es la traducción
del hebreo al griego. Y esto fue hecho muchos años atrás. Y le llama la versión de los 70. Así que cuando usted vea LXX, usted va a encontrar la Biblia hebrea que fue traducida al griego. Ahora, ¿por qué era importante traducir el hebreo, la Biblia griega, del hebreo al griego? Era importante porque el idioma conocido en el mundo antiguo era el griego. ¿Y por qué el griego? ¿Alguien tiene una idea de por qué el griego fue, el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Bueno, estaba el imperio griego, pero había una razón más allá. El griego es un idioma sumamente específico. Y Dios quería comunicar una verdad específica. Por ejemplo, ¿cuántas palabras para la palabra amor hay en español? ¿Cuántas palabras usted encuentra para la palabra amor? Piensa, en el español, cuando estamos hablando. Tú dices amor. ¿Qué es amor? ¿A qué se refiere el amor? Un sentimiento. Ok, vamos a mirar. Pero ¿a quién tú amas? ¿A quién uno ama? A la esposa, ok. Tú amas a la esposa, el amor por la esposa. ¿Cómo tú amas a tu esposa? Conforme lo que me parece. No, es algo importante. Ya me llega un punto, ok. ¿Cómo tú amas a tu esposa? Tú la amas físicamente, ¿verdad que sí? Hay un amor físico. Hay un amor que Dios pone en nuestro corazón y pone en el hombre. No es algo pecaminoso fuera dentro del matrimonio, pero tienes un amor por ella. Pero también tienes un amor por ella que no es físico. Y también tienes un amor por quién? Del fruto del amor erótico o el amor por carnal. Viene ¿qué? Los hijos. Y los hijos tú los amas de una manera como diferente. Ahora, la Biblia en español, cuando tú hablas de amor por hijo, amor por padre, amor por amigos, amor por la esposa, amor por la relación íntima, hermanos, utilizamos una sola palabra, amor. En griego hay 4. En griego hay 4. Cuando habla del amor carnal, se llama eros. Cuando habla de un amor... ahora mismo me acuerdo de 3, no me acuerdo de la 4. Pero cuando hablas del amor por tus hijos o el amor por tus amigos, tú hablas de fileo, amor filial. Y cuando hablas de un amor sacrificial, donde te sacrificas porque la amas, porque es el amor ágape. ¿Me estoy explicando? Así que Dios comenzó, hermanos, en su manera soberana. Recuerda, Dios es soberano. Y soberano implica que Él, ¿qué? Mi iglesia te contesta rápidamente. Hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere, cuando quiere, y no necesita ni el consejo ni el permiso de nadie para hacerlo. Eso quiere decir una persona que tiene la autoridad absoluta para hacer lo que quiere. Así que cuando pensamos en que Dios es soberano, en su sabiduría y en su providencia, Él organizó las cosas de forma tal que el griego se convirtió en el idioma del imperio romano, que era el imperio cuando Cristo Jesús nació. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me están siguiendo? Yo no quiero que se me pierdan. Y por eso es importante. Así que cuando yo escriba LXX, estoy hablando de la traducción del hebreo al griego. Ahora, es importante que entendamos algo, porque ahí yo puse LXX 2 Esdras 18:8. Si tú vas a la Biblia en español, tú dices, pero es que no hay un segundo libro de Esdras. En la Biblia hebraica, Nehemías es parte del libro de Esdras. ¿Me estoy explicando? Así que en la Septuaginta usted no va a encontrar un libro que se llame Nehemías. Va a encontrar un libro que se llama Esdras. Pero segundo de Esdras 18:8 es el mismo texto de Nehemías 8:8. Así que con toda esa historia, para que puedan entender por qué lo escribí así, vamos a Nehemías 8:8. ¿Alguno de ustedes lo puede buscar?
Nehemías 8:8. ¿Qué dice la escritura? ¿Alguno lo tiene ya? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora, este texto es interesante. Ponían el sentido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que hay una manera de entender las cosas. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Estaban tratando de leer de forma que la gente entendiera lo que Dios estaba diciéndoles. Ahora, es interesante porque ese texto yo lo utilizo también para entender que la lectura bíblica es una de las manifestaciones de nuestra adoración a Dios. Y cuando usted lee la escritura, usted necesita leer con corrección y con entonación. Piensa en lo que yo estoy diciendo. Voy a utilizar un ejemplo, ¿ok? Voy a leer en el Salmo número 19, creo que es. Y tú puedes decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y tú dices, leí la Biblia, pero entendiste. Esto es un poema. Y yo quiero que la gente entienda, lo voy a leer como un poema, haciendo las pausas correctas. Y te digo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y ¿de quién está hablando este? Del sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahora, cuando comenzamos a pensar en qué está pensando, en qué está diciendo la escritura ahí, los cielos hablan de qué? De la gloria de Dios, de la grandeza, de la majestad de nuestro Dios. Y dice que un día emite a otro día sabiduría, y que no hay lenguaje ni palabras, y en ellos no es omitida la voz. ¿Qué está diciendo la escritura? Cuando te dice que no hay lenguaje ni palabras en el día, ¿qué está diciéndonos? Piensen, hermanos, necesito que piensen. A mí me gusta preguntar. Piensen, cuando dice no hay lenguaje ni palabras, ¿qué es lenguaje y palabras? La comunicación. Pero cuando dice no hay lenguaje, déjame hacer una pregunta. Hermana, estoy tratando de aprenderme los nombres. Tú, sí, la hermana, no, sí. Mainita, a mí te dije, me da trabajo. Hermana Mainita, de donde tú vienes, ¿qué idioma se habla? ¿Cómo? Line, ok. Pero también hablas ¿qué? Español, ¿verdad que sí? Ahora hay personas que puede ser que no hablen español y nada más hablen el idioma de la hermana. Ahora, por ejemplo, el pastor Bernardo, él no nació hablando español. ¿Cuál era el idioma que él aprendió cuando él nació? El inglés. Ahora, la palabra cuando dice no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, ¿qué está diciéndonos? Que en Estados Unidos, a los que hablan inglés y no hablan quizás Guine, pueden recibir el mismo mensaje. Porque ven el sol salir y expresar la grandeza de un Dios todopoderoso. De esto está diciendo el salmista. Es un poema, hay una figura literaria. Y entonces, hermenéuticamente, tú lo leíste,
pero te tienes que detener a pensar. Y de esto es que estamos hablando en hermenéutica. Cuando te dice a ti, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, nadie tiene que hablar. Nadie tiene que explicarte de que Dios es real, de que Dios existe y de que Él es todopoderoso y de que los cielos están costando la majestad, la grandeza, el poder de un Dios que todo lo controla. Y un día transfiere la sabiduría a otro día. Él dice, y el sol como el esposo que sale de su tálamo. ¿Quién está diciendo? Piensa, ¿qué hace el esposo? ¿Qué hace un esposo por la mañana? Hermana, allá donde usted viene, ¿qué hace un esposo por la mañana? Por lo general, ¿qué hace un hombre por la mañana? Se levanta y ¿qué más hace? Ok, pero ¿qué más? Vamos a movernos, no cepillarse el desayuno, ya pasó el desayuno. ¿Qué se va a qué? A trabajar. Y como esposo que sale de la casa, se va a qué? A trabajar. Es una figura literaria. Pero ¿qué pasa? Por la noche regresa, ¿verdad que sí? El día comienza y es como si saliera de su casa hasta que llega la tarde para regresar a ella. Ahora la escritura, ¿qué hace? Se abre a nuestros ojos y comenzamos a disfrutar la majestad de un libro que Dios nos ha dado. No es que no pudiste entender el mensaje de que los cielos contaban la gloria de Dios si no sabías hermenéutica. Pero cuando podemos entender los principios y las figuras literarias, cobra otro sentido. Como que abre nuestros ojos. Y eso es lo que estaba sucediendo. Nehemías estaban poniendo sentido en lo que decían. Y les explicaba la escritura y les enseñaban. ¿Para qué? Para que sus ojos fueran abiertos. Para que entendieran lo precioso de lo que Dios ha escrito en la escritura. Para que podamos disfrutarlo y sacar todos los principios, absorberlos. Porque es importante que nosotros digiramos la escritura y podamos meditar en ella. Y de eso es que estamos hablando. Así que, ¿por qué estudiamos hermenéutica? El escritor bíblico, esto es la página 3, el escritor bíblico transmitió un mensaje específico, es decir, tenía una verdad o principio que transmitir de parte de Dios. La Biblia es un documento antiguo, por lo tanto el tiempo puede afectar claridad. Ahora piensa en lo que estamos diciendo. Piensa en que una persona, Juan, ¿cuál era la profesión de Juan? ¿Cuál era la profesión de Juan? ¿Quién sabe cuál era la profesión de Juan? Juan era pescador. Ahora, cuando Juan está escribiendo el Evangelio o está escribiendo una de las epístolas, Dios, hermanos, está utilizando a un hombre que era pescador, que quizás no tenía la educación que tenía Lucas. ¿Alguien sabe cuál era la profesión de Lucas? Él era médico. Pero Dios está utilizando a un pescador, está utilizando a un médico para transmitirnos verdades que Dios tenía a nosotros. Dios estaba utilizando personas que tuvieran, hermanos, lo que nosotros necesitábamos. Y como la Biblia fue escrita y es un mensaje específico y tiene unos principios que transmitir, nosotros estamos estudiando cómo entender. ¿Estamos hasta aquí? Número 2. Y de hecho puedo utilizar otro ejemplo. Pensemos un momento. Otro ejemplo para que podamos entender. Esdras está escrito por un sacerdote, ¿verdad? ¿Cuándo fue escrito Esdras? Esdras está escrito después del exilio de Israel, pero Esdras está escrito por lo menos 400 años o 500 años aproximadamente antes de que Juan escribiera el Evangelio de Juan. Así que piensa en Esdras, que escribe en hebreo,
utiliza algo de arameo, se traduce en la Septuaginta al griego, la LXX, sí, en la Septuaginta, y ahora escribe Juan en griego, pero Juan es una persona que es pescador. El idioma que va a utilizar Juan es un idioma más simple que el que va a usar Lucas, o que va a usar Pablo, que era una persona que había sido instruida a los pies de Gamaliel, que era un rabino que era muy educado en su manera de hablar. Me estoy explicando lo que quiero decir. Así que Dios utiliza este idioma para transmitirnos unas verdades, unos principios, unas enseñanzas que nosotros tenemos que aceptar para nosotros. Y eso es lo que vamos a estar mirando en los próximos días. El escritor bíblico escribió en un contexto histórico-cultural. ¿Qué quiere decir eso? El contexto de cuando Esdras escribe, están reconstruyendo ¿qué? El templo de Salomón, que había sido destruido ¿por quién? Por Nabucodonosor, por los babilonios. Y ahora, hermanos, los persas lo envían para que vaya a reconstruir. El contexto de él es un contexto de reconstrucción, un contexto de 500 años antes, un contexto donde los que están gobernando en ese momento son los persas, no son los babilonios, son los persas. Juan está escribiendo en un contexto completamente diferente, 500 años después, donde los que están en control no son los persas, sino los romanos, donde el templo ya había sido inclusive no solamente reconstruido por Esdras, sino modificado por Zorobabel. Y eso es algo completamente diferente. ¿Me está usted siguiendo? O piense, cuando Salomón escribe Proverbios, o cuando escribe el segundo libro de Crónicas, que solamente es la edificación del primer templo, el templo salomónico, todavía no ha sido destruido. Y él es el rey de Israel, el rey más sabio. O sea, son históricos y la historia cambia. Así que nosotros tenemos que entender el trasfondo histórico de lo que está pasando para poder ubicarnos en ese contexto. Porque unos escribieron de una manera con un contexto bíblico y otros escriben de otro contexto bíblico. Así que cuando estamos estudiando la Biblia, tenemos que estudiarla en el contexto histórico gramatical. Tenemos que entender un poco de esto. Ya mismo voy a darles algo más. El escritor bíblico expresó una verdad en un lenguaje específico, es decir, la Biblia fue escrita en otro idioma. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Saben cuáles son? Hebreo, arameo y griego. Y es interesante porque a veces hay unos textos que son difíciles. El texto ugarítico fue un texto que es difícil de entender, pero gloria a Dios que hay ya personas que lo estudiaron antes que nosotros, que son expertos en eso, y lo tradujeron para que tú y yo lo podamos entender. Con limitaciones. ¿Por qué con limitaciones? Porque el español no es tan específico como el griego. Pero le puedo decir algo a ustedes. El Nuevo Testamento en español es más específico que el Nuevo Testamento en inglés. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea de por qué? Yo quiero que ustedes entiendan. Yo me estoy metiendo, no se asusten, no los voy a dejar ahogar en el río. Es más redundante, es más repetitivo, pero ¿qué más? El español también es una lengua romance. Y la lengua romance viene, hermanos, de este tipo del latín, depende del latín. El latín y el griego eran idiomas contemporáneos y compartían mucha de la gramática. Y compartían mucho de inclusive la etimología de las palabras, en la raíz de las palabras. Y hermanos, por eso usted encuentra a veces que esta palabra viene del griego, esta palabra viene del latín, porque eran idiomas contemporáneos. Al ser traducido al español, viniendo de esos, teniendo esos mismos antepasados, es más fácil que nosotros podamos en el español tener un texto
mucho más, más rico, el que expresa más rico el idioma o el sentido de lo que el texto expresaba anteriormente en otro idioma. Quizás yo no conozco alemán, no puedo decirle cómo es en alemán, pero conozco inglés y le puedo decir que en el Nuevo Testamento muchas veces estoy con predicador y dice, esa palabra quiere decir esto. Y me dice, traduce. Y yo digo, ya yo lo traduje, esa es la palabra que usé en español. ¿De verdad? Y digo, sí. Porque ya está escrito por las razones. O sea, me estoy explicando. Así que dele gracias a Dios que usted y yo hablamos casi el idioma celestial. El escritor también utiliza diferentes géneros literarios. Es decir, la comunicación fue escrita, no verbal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una comunicación escrita y una comunicación verbal? ¿Alguien puede pensar en qué quiere decir? La escrita es más apasionada. ¿Tú crees que es más apasionada? Es más específica, pero el problema de la escritura te pone a pensar, pero tú no tienes la manera no tienes esa voz, esa entonación. El lenguaje no verbal es más de un 70% de la comunicación. ¿Cómo hablamos los hispanos? ¿Moviendo qué? Las manos. En español no. Digo, en escrito no. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo. En mi país, un término de cariño es decirle a una mujer, negrita. Pero si yo pongo en escrito negrita, puede tomarse como que soy una persona racista. Wow, le dice a la esposa negrita o negra. Pero si yo le digo, hey negra, ven acá. El idioma verbal dice, no está siendo prejuicioso, la está llamando con cariño. ¿Me estoy explicando? ¿Qué tenemos en la escritura? No tenemos un lenguaje verbal. No entendemos a veces la entonación o que lo que el escritor estaba tratando de transmitir y su emoción. A veces tú tienes que tratar de sacarla de lo que está escrito y eso lo hace más difícil. Así que estos son agravantes. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Estoy ahora en la página casi 4. Para el intérprete bíblico. El intérprete bíblico número 1 tiene que ser humilde. Es decir, tiene que estar dispuesto a aprender y a ser corregido. Por favor, hermanos, ¿cuántas veces nosotros decimos cosas que no queremos decir o que decimos no lo que teníamos en mente? O que entendimos mal lo que se nos dice. Yo soy experto en eso. En no expresar las cosas que tengo en mi mente de una manera que me entienda mi esposa claramente lo que yo estoy diciendo. Y tenemos que ser humildes para aceptar el hecho de que metí la pata, la regué, no sé cómo ustedes le dicen, pero no dije lo que quería decir. Y hermanos, es triste cuando uno está en el púlpito y uno dice lo que uno no quería decir. O uno dice lo que uno creyó que decía y no es lo que decía. ¿Me estoy explicando? Tú puedes afectar vidas, personas, cambios, solamente porque dijimos lo que creíamos que teníamos que decir. Número 2, tenemos que ser humildes. Tenemos que escuchar con atención y estudiar con percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos desarrollar el arte de escuchar y evitar la escritura para validar, decir lo que queremos. En la iglesia, una de las cosas que nosotros en nuestra iglesia en Greenville hacemos es que se hace una lectura bíblica. Noté que ustedes la hacen. Pero cuando la hacemos, se le pide al que va a leer que practique, que lea lo que él va a leer, que él busque lo que está diciendo el escritor, que trate de entender lo que él está diciendo, para que lea con la entonación y la dicción y la proyección y la entonación correcta. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, las personas
no se entienden. Le estás poniendo sentido a lo que la Biblia dice. Si yo estoy leyendo un poema, como leí en Salmo, lo voy a leer de una manera. Pero si estoy leyendo una historia, ¿qué usted quiere entender? La trama, y estoy haciendo una narración y quiero hacer la entonación para que la gente preste atención y capte lo que está pasando, y de momento hay un momento de tensión y yo le pongo la atención a la voz para que la gente entienda lo que está pasando. O sea, tú quieres que la Biblia te esté hablando como si tú estuvieras ahí. Así que cuando usted lee la escritura y la va a leer públicamente, usted debe de practicar. Eso es parte de la adoración a Dios. Debemos prepararnos. El pastor se tiene que preparar para predicar. Hermano, por ejemplo, para que usted pueda entender, ¿cuánto tiempo cree usted que toma preparar un mensaje expositivo como el que yo prediqué anoche, como el que el pastor predica aquí los domingos en la mañana? Bueno, le está en una semana preparándolo, pero ¿cuántas horas de trabajo toma? Investigar la parte histórica, investigar las palabras, investigar lo que el texto dice, para entender lo que Dios dice y poder decir, ok, esto es lo que dice de la congregación, para saber cómo yo lo voy a transmitir, para aplicarlo, para buscar la ilustración, para que la gente reciba el mensaje de lo que Dios está diciendo y lo que yo quiero decir. Hermanos, 25 horas, 20 horas, 25 horas de trabajo activo, arduo. Eso sin el tiempo de oración, sin el tiempo o sea, estamos hablando solamente tratando de entender para poder transmitir. Así que, hermano, lo que quiero decir es que tenemos que poner atención. Si el pastor pasa tiempo preparándote y tú tienes la responsabilidad de leer, prepárate. Si tú pasas 10 minutos leyendo el texto y tratando de entender la historia, y si es una historia larga y la lees 3 veces y te pasaste media hora, no pasaste nada al lado de lo que el pastor pasó preparando el mensaje que va a predicar. Pero el beneficio es que estás ayudando a aquel que te escucha a recibir la palabra como Dios quería que la recibiese. ¿Me están siguiendo? Y obviamente debe ser una persona salva, regenerada. Si no está salva, pues yo no he seguido esto aquí. No lo he seguido, pero no importa. Ok. Y ahora llegamos, hermanos, a las limitaciones. Yo creo que ahí que llegamos, ¿verdad? Ahora. Ok, las limitaciones hermenéuticas. ¿Cuáles son las limitaciones hermenéuticas? Hay diferentes limitaciones. Número 1, hermano, las limitaciones teológicas. Es decir, hay cosas que Dios no nos ha revelado. ¿Quién se salva? Usted da un ejemplo, una limitación teológica. ¿Quién es salvo? ¿El que Dios eligió o el que creyó en Cristo? La Biblia dice que fuimos escogidos, pero dice que el que cree. Entonces tú dices, yo no lo puedo entender. Es cierto, yo tampoco. Entonces, ¿qué hago como predicador? Tengo que entender que hay una limitación que yo tengo, que no puedo ir más allá de lo que la Biblia dice. En Deuteronomio 29, la Escritura dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros los hombres y para nuestros hijos, para que cumplamos las cosas escritas en esta ley. Si Dios no ha querido revelarlo, yo no estoy para inventarlo. ¿Me siguieron? No trates de inventar lo que Dios no reveló, ni trates de reconciliar lo que Dios no ha dicho. Ese tratar de razonar lo que Dios dice es lo que ha creado las falsas doctrinas, como la de los testigos de Jehová. No podían comprender el nacimiento virginal, así que eso no puede ser porque yo no lo puedo entender. ¿Y dónde está el momento de la fe? De creer lo que Dios dice porque Dios lo dijo. Y es así porque Dios dijo que era así. Dios no nos va a mentir. Así que si Él lo dice, yo lo creo. ¿Estamos hasta aquí? Número 2. Es que se me borra, se me corre la...
Hay una limitación filosófica, es decir, cosas que usted quiere creer. Los homosexuales no pueden ser salvos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede salvar a una persona que sea homosexual? ¿Es que su mano se ha cortado para salvar al pecador? Él puede salvar a quien él quiera. No importa el pecado que haya cometido. Anda, que esa gente está depravada, y la Biblia dice en Romanos 1 que Dios lo entregó a pasiones desordenadas, y porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, así que definitivamente Dios no va a salvar a ninguno. ¿Cuántos Dios ha salvado? ¿Y cuántos Dios ha regenerado? Nosotros hemos leído libros y conocemos, hemos estado en ministerios donde personas que han practicado homosexualidad son predicadores de la palabra de Dios, y Dios los ha usado poderosamente y los está usando poderosamente. ¿Y sabe qué, hermanos? Nadie puede entender cuán preso está una persona que está practicando homosexualismo como una persona a quien Dios libró de ello. Porque lo experimentó, porque lo vivió, y hermano, usted tiene que tener compasión de ellos de la manera que Dios tuvo compasión de usted. Es un pecado como el pecado de nosotros, que yo no hago tal tipo de pecado. Pecado es pecado. Y son predisposiciones filosóficas que nosotros nos creemos. Y a veces literalmente, hermano, es triste, pero nos creemos filosóficamente, comenzamos a decir, yo soy mejor cristiano que aquel, porque yo no. Estamos como el fariseo, yo diezmo a todo el día, yo no soy como aquel el publicano decía, yo no soy como el fariseo, yo no soy como ese publicano, yo diezmo, yo hago ofrenda. Yo vengo y el Señor le dice, hey, el publicano dice que no levantaba su voz y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Filosóficamente el fariseo se creía que estaba ¿dónde? Acá arriba. Cuidado, que tú no te creas que estás acá arriba. Limitaciones literarias. ¿Por qué dos personas predican dos mensajes diferentes del mismo texto? Hay personas pues que han tenido la oportunidad, porque es verdaderamente un privilegio, de haber podido estudiar un poquito más, haber podido estudiar un poquito más. Por ejemplo, yo estuve en la iglesia predicando a un hombre de Cuba. Este joven tiene 34 años. Dios le dio a él la oportunidad de ir a Inglaterra, a Cambridge, a estudiar una maestría en hebreo. Hermano, yo no siquiera sé el vocabulario hebreo. O sea, yo ni siquiera sé el abecedario hebreo. Él pudo leer el Nuevo Testamento en hebreo. Él hace sus devociones en hebreo para no perderlo. Y él comenzó a abrir la escritura de una manera que decía, wow. Y eso estaba ahí, yo no lo sabía. Y él predicó un texto que yo he predicado muchísimas veces. Y aunque el mensaje de lo que la palabra de Dios decía era el mismo, la manera en que él lo abrió dio la oportunidad a aplicar de una manera la escritura que de otra manera no lo hubiéramos tenido. ¿Me estoy explicando? Así que hay limitaciones de lenguaje, pero también hay patrones de estudio. Cada género literario tiene métodos específicos. Recuerde, cuando hablo de género literario, ¿de qué estoy hablando? Yo hablé un poco de eso. Cuando dije la palabra género literario, ¿de qué yo estaba hablando? Ahorita usé la palabra y la expliqué. Quiero que vaya encerrando en su mente. Poesía, profecía, narrativas, historias, parábolas, evangelios, epístolas. Cada uno de esos son géneros literarios y tienen una manera de mirar a cada uno de ellos, porque tienen propósitos diferentes, tienen objetivos diferentes y están escritos de manera diferente. Cuando yo le cuento una historia, si yo le fuera a contar una historia, yo quiero que usted preste atención, que usted esté buscando, me estoy explicando, pero las verdades o los principios van a estar entretejidos en esa historia para que usted los pueda sacar. Si yo le digo una parábola, le estoy diciendo una historia, pero la historia es algo que no es verídico, es algo que pasa en la vida real, pero tiene una aplicación diferente a la historia. La historia es un hecho verídico, la parábola no.
El evangelio es la historia de una persona. Es la vida de una persona, de Cristo Jesús. Me estoy explicando. La epístola fue escrita ¿para qué? Posiblemente para corregir un error doctrinal que había en esa iglesia. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros no interpretamos de manera histórico-gramatical y buscamos espiritualizar el texto, esto se llama en inglés alegorizar, se llama en hermenéutica alegorizar el texto. Es decir, tratar de buscar un significado que no es el que el texto está diciendo. Puede pasar lo que pasó con San Agustino. ¿Sabe quién era San Agustín? ¿Alguien sabe quién era San Agustín? San Agustín era uno de los padres de la fe. Él era un monje católico, pero era un hombre que era salvo. Recuerda, antes de que nosotros el día de hoy, en nuestro contexto cultural, pensamos que los católicos son como, no son salvos, ¿verdad que sí? Es lo que por lo general pensamos. Pero la Iglesia Católica no nació hasta el año 325, por un edicto del emperador Constantino, un edicto del emperador romano. La palabra católica significa universal. Él quería unificar el reino romano, y para él unificar el reino romano, el imperio romano, él dice que él vio una señal en el cielo que tenía una cruz y decía: por esta señal vencerás. Así que cuando él mira esta señal, dice: ok, yo voy a unificar mi reino a través de la religión. Así que él impone el catolicismo como la religión universal del reino romano, del imperio romano. Y al él imponer, yo voy a tomar un receso en unos segundos. Al él imponer esta religión, lo que sucedió fue que gente creyente y no creyente pasaron a ser parte de la iglesia. Porque para ustedes convertirse en cristiano, usted solamente tenía que ser bautizado. Y el bautismo fue lo que impuso en lo que convertía en ser cristiano. Así que convertaron, como la gente quería pertenecer al imperio romano, comenzaron a bautizarse, a hacerse cristianos. Pero ¿eran cristianos regenerados? No. Y es ahí donde surge el problema. Así que San Agustín era un monje, pero era un monje creyente. Pero hermanos, él alegoriza la parábola del buen samaritano. Ahora, ¿de qué habla la parábola yo después de esto voy a detenerme un minuto. ¿De qué habla la parábola del buen samaritano? ¿Alguien sabe cuál es la parábola del buen samaritano? ¿Alguien la sabe? ¿Nadie sabe de lo que estoy hablando? ¿Tú la sabes? ¿La conoces? ¿Quién conoce la parábola del buen samaritano? ¿Tú la sabes? Dínola. ¿Cuál es? Cuéntanos la historia, fuerte. Era de un hombre